¿Quién hubiera pensado que, hace un poco más de 10 años, la forma de comunicar la moda cambiaría por completo gracias a las y los fashion bloggers, quienes se dieron a conocer en plataformas como Typepad, Blogger o Flickr, y ahora comparten en primera fila con celebridades y editores de moda en desfiles, asisten a eventos exclusivos, son protagonistas de portadas de revistas y colaboran con reconocidas marcas. El auge de YouTube, Facebook e Instagram afianzó más la democratización de la moda y contribuyó con nuevas estrategias de marketing digital. La primera generación de fashion bloggers tuvo que migrar, adaptar y ampliar su contenido enfocando más en lo visual, lo estético y el storytelling breve, y con eso abandonando de a pocos la etiqueta fashion blogger. Pero también, como en toda red social, cualquier persona puede convertirse en creador de contenido. Es así que ahora hay más fashion influencers y wannabes, como varios tipos de contenido sobre moda. Si bien Katy Esquivel de Watachic es la fashion youtuber más reconocida aquí en Perú, también encontramos en la primera mitad del 2010 a otras blogueras y también youtubers sobre moda como Ale Mazzini de Fashion in the Hat, Adriana Seminario, Eds de Androgyny, Talia Chocopar de A Simple Life, Tana Rendón de Le Coquelicot y Carolina Braid de Fashionadicty. En la segunda mitad de la década pasada, gracias al auge de Instagram, se hicieron conocidas más fashion instagramers o fashion youtubers como Diana Didi Barra de Dolce Placard o Natalia Merino de Cinnamon Style. En esta ocasión vamos a explorar a un pequeño grupo de ya no tan nuevas fashion influencers peruanas. En el verano del 2019 comenzaron a aparecer en mi radar, alias página de inicio de YouTube, recomendaciones de videos de creadoras de contenido sobre moda peruanas. A estas las he denominado Gamarra Lovers porque comenzaron posteando en YouTube tours y hauls en Gamarra, el emporio comercial textil más grande del Perú y de Latinoamérica, supongo. Este formato funcionó y entonces siguieron con más. ¿Y de quiénes estoy hablando? Pues les presento a Margot Valdés, Daniela Costa, Tani Tips, Onel, Moda con Yossi, entre otras más creadoras de contenido por mencionar dentro de este nicho. Hablemos sobre su contenido estrella. El concepto es simple. Entras a una tienda de ropa y de forma disimulada comienzas a grabar lo que hay dentro, es decir, las prendas, zapatos y accesorios que se pueden encontrar, los precios y las ofertas disponibles. A menos que pidas permiso a los de la tienda para grabar con tranquilidad y así hacerle su respectivo publicherry. Podría denominarse esta tendencia como turismo de compras, aunque no me gusta mucho cómo suena ese término. Aproximadamente desde el 2016, estas chicas solían recorrer todo Gamarra en busca de los mejores points de ropa para compartirlos en sus canales de YouTube, pero también este contenido abarcaba otros lugares como el centro de Lima, multinacionales fast fashion como Falabella, H&M y la tienda de saldos de Stradivarius, tiendas asiáticas como Miniso, Mumuso y otras similares, ferias independientes como la Feria Cachinera y la Feria Marciana, y en tiendas de ropa usada americana o vintage como Trapos y Sedas y dentro del centro comercial Fronteras Unidas o Grau, donde la mayoría de prendas que se venden allí son importadas ilegalmente del extranjero, es decir, todo el excedente de ropa donada, pero también el excedente del stock de lo que no se vendió en tiendas retail. Sobre eso había encontrado dos noticias de hace varios años en donde realizaron operativos en el centro comercial Fronteras Unidas, donde fiscalizaron bastantes toneladas de ropa usada, y estos dos últimos párrafos se me hicieron un tanto controversiales. No tengo idea si esta declaración siga vigente actualmente, pero siento también que es una forma de estigmatizar aún más los prejuicios ante la ropa de segunda mano. O sea, tú eres libre de andar a comprar en cualquier lado esto. Si vas a ir a Tacora, si vas a ir a Fronteras Unidas o a Grau, no hay nada que te impida, solo que tengas cuidado porque por lo menos debes tener una idea de a qué
cosa, con qué cosas te puedes encontrar. Y siempre lavando la ropa antes de usar. ¿Por qué este tipo de contenido es relevante y por ende hay un montón de videos con mujeres y también hombres visitando varias tiendas? Desde el punto de las creadoras de contenido, su propósito es mostrar cada cierto tiempo qué novedades hay en tal o cual tienda. Poniendo como ejemplo a Gamarra, las marcas que aparecen en los videos son las más beneficiadas porque gracias a las recomendaciones de las youtubers para que sus seguidoras conozcan las tiendas, la mayoría en sus 20 o más, pero también adolescentes, así como las últimas ofertas y hasta acceder a descuentos exclusivos en caso haya colaboración entre marca e influencer. Desde el punto de vista como espectadores, mediante estos videos podemos conocer qué tiendas hay en el interior de un centro comercial, de un supermercado o hasta de una galería y la ruta para llegar hasta ese lugar, sin la necesidad de salir de nuestras casas, para que la próxima vez que queramos comprar ropa en Gamarra, siguiendo con el ejemplo anterior, iremos de frente a la tienda que se mostró en el video. Este tipo de videos puede resultar ser útiles e interesantes para aquellas personas que vivan fuera de la capital por ser de provincia o de otro país, porque podrán conocer virtualmente cómo son las tiendas en Lima. Por cierto, no me imagino que durante la cuarentena haya alguna persona que se le ha pasado viendo maratones de tours a Gamarra por el simple hecho de extrañar ir de compras. Cuando llegó la pandemia y tanto Gamarra como los centros comerciales permanecieron cerrados casi en su totalidad durante la cuarentena, ¿cómo es que las Gamarra Lovers se mantuvieron activas sin su contenido estrella? Pues siguieron realizando hauls de lo que compraron o recibieron de ciertas marcas de Gamarra que en ese momento atendían online, además de subir videos en tendencia como los room tours y room makeovers, hacer hauls del mercado y supermercados, increíble. Desde mitades del 2020 en adelante, cuando las restricciones se iban relajando y también por la reactivación económica, ellas reanudaron los tours a diversas tiendas, edición post-cuarentena, y también hacer reels de mini tours, añadiendo ahora tiendas de decoración del hogar a la colección, y hasta incursionar en la papelería y el bullet journaling. Basándome en una de las dos entradas del blog Crafts for You, de aquí en adelante lo llamaré solo Crafts, donde se analizó el contenido del Instagram de 3 fashion bloggers peruanas conocidas, decidí también analizar el contenido de algunas de estas Gamarra Lovers en sus Instagram durante la primera semana de abril pasado, para verificar si coincidían o no con las características en común que encontró Crafts en la entrada original. Antes de saltar al análisis sobre lo que vi tanto de sus feeds como de sus stories, necesito primero destacar estos dos puntos sobre las Gamarra Lovers. Existe una mayor diversidad de creadoras de contenido sobre moda y estilo de vida, de diferentes estilos y lugares, no solamente acá en Perú, sino en todo el mundo. De paso, cabe mencionar que no todas las Gamarra Lovers son de Lima, puesto que algunas son de Huancayo o de Ayacucho. Como segundo punto, su popularidad las ha permitido lanzar emprendimientos, closet sales y colecciones de ropa con marcas de Gamarra. Eso está súper y no hay nada mejor que promocionar tus propios negocios. Con respecto a la entrada del blog, ¿tienen acceso a determinados bienes y experiencias? Sí, puede que no sea con bienes de lujo, pero cuentan con los beneficios de ser una influencer. Visitas regulares a salones de belleza, ser invitadas a inauguraciones de tiendas en Gamarra y eventos exclusivos de reconocidas marcas, estancias en hoteles y mucho unboxing. ¿Muestran experiencias personales felices y positivas? Pues sí, y con eso no quiero decir que caigan en una positividad tóxica. Exponen momentos en pareja en sus Instagrams. Así es, y no le veo nada de malo en ese aspecto, porque muestra un poco más de la personalidad de estas chicas en sus publicaciones, sea con sus mascotas o con sus parejas. Tienen una nula opinión fuera de los bienes y servicios que consumen. No todas, y aquí quiero detenerme un rato. Para verificar esto, he considerado tanto la vacancia presidencial en noviembre pasado, como la semana final previa a la primera vuelta de las elecciones. Sobre el primer evento, algunas chicas sí postearon algo relacionado con las protestas, pero estos logran pasar desapercibidos con toda la estética de sus feeds.
mientras que en las demás no vi nada de eso. Tal vez habrán posteado algo y ahora permanecen archivados, pero no puedo aseverar si estuvieron presentes en las protestas, hicieron cacerolazos, compartieron todo lo posible en sus stories o simplemente permanecieron calladas hasta que las aguas se calmen y reanuden su contenido desde el 20 de noviembre. Sobre el segundo evento, algunas Gamarra Lovers también han publicado algo relacionado con las elecciones, aunque tímidamente. Continuando con las características, ¿tienen elecciones de vestimenta similares? De igual manera, la mayoría de ellas llevan prendas femeninas y casuales que están en tendencia actualmente a tal punto de verse similares. En YouTube me percaté que los videos de todas tienen un estilo de edición similar, tanto en las miniaturas como dentro del mismo video. Y por último, ¿le dan mayor importancia al arreglo y cuidado de la imagen? Sí, y bastante. Es por eso que se retocan en los salones de belleza, visitan regularmente al dentista y da consejos tanto de vestir como de skincare, maquillaje, ejercicios y recetas saludables. La crítica principal de la autora de la entrada de Krabs hacia las principales fashion influencers peruanas es que la mayoría de ellas muestra un estilo de vida aspiracional, algo que puede ser no tan relacionable para una joven limeña común de clase media. Por supuesto que este es un problema constante con un montón de cuentas sobre moda, belleza, estilo de vida, viajes y fitness. En el caso de las nano y medianas influencers de moda peruanas, las Gamarra Lovers, tampoco están libres del todo este problema. Habiendo dicho esto, ahora quiero compartir mis observaciones personales sobre su contenido en general, a.k.a. el problema con las nuevas fashion bloggers peruanas. Alerta de spoiler, mucho, pero mucho fast fashion. Oh shit, here we go again. Hasta el año pasado pre-COVID, diría que existe una monotonía en sus publicaciones en YouTube y actualmente puedo decir que su contenido sigue tendiendo a ser repetitivo. Si no es un tour, es un haul. Si no es un haul, es un tour. O, ¿por qué no?, las dos cosas en un mismo video. O también, si no es de alguna tienda en Gamarra, es de páginas de moda rápida como Shein. Si continúan así con la misma fórmula, eventualmente sus seguidores perderán el interés en sus videos. No lo sé, varían un poco, por favor. Algunas de estas Gamarra Lovers son también Shein Girls, porque gran parte de su contenido actualmente es hacer constantemente hauls de tanto Shein como de Zaful, Runway, entre otras, además de varios posts en Instagram con prendas de Shein, con su código de descuento en la descripción, aunque tampoco dejemos de lado el contenido que incluye a H&M, Zara, Forever 21 y... Just stop. Just stop it. Stop. No. Just stop it. Ya he hablado anteriormente sobre los fast fashion hauls y el problema detrás de esta tendencia que pueden verlo al final de este video. De todos modos, esta problemática necesita hacerse más visible en Perú, porque estoy segura que muchas de estas seguidoras de las Gamarra Lovers, o hasta las mismas Gamarra Lovers, no sepan que la ropa linda y barata que promocionan en sus videos es moda rápida, efímera, lista para ser olvidada y desechada en unas semanas. Otra observación que he podido encontrar es el posible mal uso de la publicidad en sus redes sociales, y tengo varias dudas al respecto. ¿Los tours que realizan a las tiendas o a los centros comerciales son desinteresados o son colaboraciones no pagadas? Si un reel o una publicación incluye cierta ropa o productos y además en la descripción está un código de descuento, entonces sería una colaboración pagada o no pagada, en este caso un regalo, o es una recomendación orgánica. Si en una story visitan a un salón de belleza o a un dentista, ¿es porque las han invitado por ser influencers? Pues en caso de que en una publicación, un reel o una historia de Instagram no esté indicado explícitamente el hashtag publicidad, entonces eso caería en un anuncio no revelado, que eso deriva a un posible problema ético y legal. Por ejemplo, cuando se trata de los unboxings, los y las influencers deben mencionar si les han pagado o les han regalado por eso. Hashtag gifted en inglés y en español sería hashtag canje o hashtag regalo.
Y no lo digo yo, existe ya una guía sobre publicidad digital creada por la Indecopy, que es importante que tanto consumidores como influencers, pero sobre todo influencers, deben revisarlo porque luego no querrán recibir desde una amonestación hasta una sanción legal por olvidarse poner el hashtag publicidad. Con respecto a los unboxings de nuevos emprendimientos, no tengo mucha idea de qué tan rentable o beneficioso es regalar productos a creadores de contenido e influencers, pero creo que no es lo mismo regalar a un microinfluencer que a un influencer que tenga más de 1 millón de seguidores. Hay un video al respecto donde la chica que también se llama como yo explica mejor este tema y se los voy a dejar tanto en la descripción como en la tarjeta de acá. Pero he visto otras dinámicas de destacar los emprendimientos sin necesidad de hacer canjes. Puede ser un live conversando con los emprendedores en donde cuenta la historia y el valor detrás del producto o servicio, o pedir en las stories que los seguidores recomienden sus emprendimientos locales favoritos. Las Gamarra Lovers, como cualquier otro influencer, deben hablar de política. Sé que este aspecto es controversial, pero debemos tener en cuenta algo. Al respecto, pienso que todos los influencers tienen que pronunciarse, pero no todos los influencers tienen que pronunciarse sobre un hecho específico. Y con esto yo no estoy defendiendo yo no hablo de política porque los problemas políticos, así como los ambientales, los sociales, nos afectan a todos y en todo momento, no solo en situaciones críticas como son las protestas o las elecciones presidenciales. La burbuja ya explotó hace rato. Si los influencers no tienen mucha idea de lo que está pasando, pues mejor ni hagan roche. Pero tampoco es que deban mantenerse al margen porque su rubro no es la política. Pero vale mucho informarse y compartir noticias de fuentes confiables. Sin embargo, también los seguidores debemos tranquilizarnos y no andar friega y friega pidiéndoles que se pronuncien ante cierta crisis nacional o internacional. Los influencers no están obligados a darnos explicaciones. Si no quieren hacerlo, pues respetemos esa decisión. Y si la opinión que dan no es lo que queríamos escuchar, pues tampoco es como para que andemos cancelándolos a diestra y siniestra. Sobre lo de noviembre, puede que haya sido performativo o no, pero aprecio las intenciones de algunas de estas Gamarra Lovers por demostrar que sí les preocupa lo que está sucediendo en su país. Desconozco si alguna de ellas ya tienen su voto decidido para la segunda vuelta electoral, ni tampoco quiero saberlo, pero mientras sigan compartiendo contenido de una politóloga en lugar de noticias falsas, ni mucho menos anden metiendo terror o induciendo a sus seguidores a votar por cierta o cierto candidato, pues todo bien. Y todavía hay más temas controversiales que puedo encontrar en ellas y me gustaría ahondar más, pero este video sería más largo de lo que ya estoy imaginando. Junto con las que ya he mencionado, algunas de estas son menos controversiales que otras, pero el contenido fast fashion y los anuncios no revelados sí me parecen los más graves. Hasta este punto parecerá que tengo un problema personal con ellas, pero no es eso, no se trata de ni cosas por el estilo. Normal si a algunos de ustedes les gusta y disfrutan de su contenido, no las estoy atacando ni pretendiendo cancelarlas, pero quitémonos por un momento esas gafas de seguidores, fans, sims y practiquemos ser más conscientes de lo que consumimos en YouTube y en las redes sociales. Sobre todo aprendamos a discernir cuando una publicación se convierte ya en publicidad, aunque los creadores de contenido no te lo quieran decir. Personalmente no considero a las Gamarra Lovers como fashion influencers porque gran parte de su contenido se basa en el consumismo o hiperconsumismo y porque se han caracterizado más por hacer tours a diversas tiendas. ¿Les gusta la moda o solo les gusta comprar? Cuando escribí el guión para este video, en un principio incluí lo que yo pensaba del fashion blogging cuando era adolescente, que solo unas pocas personas de la socialité y con buen sentido de la moda podrían considerarse fashion bloggers, y eso que en aquel entonces yo no leía nada sobre blogs de moda, ni me importaba mucho vestir a la moda. Sin embargo, decidí hacer una breve búsqueda sobre la historia del fashion blogging, y vaya que estaba muy equivocada. Los aspectos que caracterizan a los primeros fashion bloggers en sus orígenes son lo vintage, el DIY, tanto en las prendas como en la producción del contenido, cámara y tripié.
el estilo personal y la pasión genuina por la moda, y no tanto en generar fama o ganancias. Empezaron desde cero y ahora son emprendedores, editores, diseñadores, porque revolucionaron tanto la industria de la moda como el periodismo sobre moda. Ahora que lo analizo bien, este concepto clasista que tenía del fashion blogging era porque las primeras fashion bloggers peruanas son de la clase alta o media alta, y desde allí ya hay una barrera implícita en la cercanía hacia sus fans. Recuerden que esa es mi opinión, no estoy negando que hayan chicas que se sientan identificadas con estas fashion bloggers. No obstante, como ya mencioné al principio, el fashion blogging se ha democratizado y con eso hay mayor representación de creadoras de contenido sobre moda. Si lo vemos de esa forma, los tours a tiendas fortalecen la relación parasocial entre la creadora y sus seguidoras, porque es como si acompañaras a tu youtuber favorita de compras. De ahí el porqué de videos como el Shop With Me o el Thrift With Me. Hace 2 años, cuando ya comenzaba a consumir contenido de moda por parte de Best Dressed, Crazy Quechua, Kristen Leo y Pamela Robledo, fue más bien mediante el contenido de Kristen que me interesó saber más sobre la moda rápida. Le agradezco mucho por eso y también me encanta el nuevo giro que han tomado sus videos. Pero también mi concepto del fashion blogging cambió a un enfoque consumista al darme cuenta que casi todo el contenido que predominaba en aquel entonces dentro de las fashion y lifestyle influencers, y hasta ahora sigue, son los hauls, especialmente aquellos de moda rápida. Esto me hizo querer detestar a toda fashion influencer que haga este tipo de contenidos y a cualquiera que haga hauls y colaboraciones con Shein y otras marcas parecidas prácticamente. Y se ha vuelto también mi conflicto principal, pero no todo está perdido. En mi video de The Thrifty mencioné lo que según mi criterio debería ser una fashion blogger o una fashion influencer ideal con enfoque sostenible y no tan consumista. Sin embargo, también trato de entender que es difícil separar a la fashion blogger o fashion influencer del consumo, porque parte de su trabajo es promocionar ropa que les regalan o hacer thrift shopping o thrift hauls constantemente. Aunque no disfruto mucho ver tours a Gamarra o hauls de Shein, yo consumo otro tipo de contenido cuyos creadores tienen una perspectiva diferente sobre la moda. Algunas ven la moda no como algo frívolo, sino como un medio de autoexpresión y creatividad. Otras prefieren no seguir tendencias y tienen un estilo de vestir personal marcado. Y también están aquellas comentaristas de moda, ya sea de moda sostenible o moda histórica, que tienen la misión de educar y generar conversaciones desde un enfoque cultural y sociológico. Es momento ya de repensar nuestra relación con la moda, con la ropa que usamos, con nuestros hábitos de consumo y con las creadoras de contenido de moda que solemos ver. Es posible también que como seguidores podemos hacerles saber a las fashion influencers sobre el impacto negativo que son los hauls de Shein en términos de contaminación ambiental y explotación laboral, y ayudarles a cambiar de a pocos esa mentalidad consumista que se ha tenido sobre la moda en los últimos años, e ir de compras al centro comercial cada semana. Otra cosa que quiero mencionar a modo de recomendación a las Gamarra lovers: 1. Evalúen sus valores y éticas e investiguen por favor las marcas que les están patrocinando o que les quieren ofrecer patrocinios. Y 2. No tienen por qué romantizar o maquillar los tours a diversas tiendas como las más económicas o las más kawaiis, especialmente con aquellas tiendas asiáticas y lugares inseguros como Takora. Puede que el trato diferente que hayan recibido ustedes sea lindo porque son influencers y hasta se atrevan a decir que los productos que se venden allí son de buena calidad y baratos, cuando sabemos que la realidad es diferente y subjetiva desde el punto de vista de un seguidor y también para su audiencia. No tomen a las Gamarra lovers como su única fuente y tengan en cuenta que ellas no tienen toda la información sobre la tienda que se muestra en el video porque no trabajan allí, solamente están yendo al lugar a conocer. Lean comentarios y reseñas de otras personas, busquen en Google Maps, en Facebook, en Instagram, o incluso vayan por su propia cuenta, pero claro, tomando precaución siempre. Eso sí, compren a conciencia y no tengan miedo en considerar otras opciones de segunda mano. Que si los hauls de Shein deben parar, absolutamente. That's it.
¿Se nota que he llorado o no? Pues recientemente me he puesto a ver High School Musical, el musical, la serie, y All I Want de Olivia Rodrigo me tiene así, llorando. Espero que les haya gustado este video. Hace tiempo quería hablar sobre las Gamarra Lovers, no sé si las conocen o no. Si han visto videos, o sea, tours a tiendas. Coméntame cuáles son sus fashion influencers favoritas y por qué las siguen. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campanita. Y también compartir en sus redes sociales, que son ese tipo de acciones que para que YouTube se dé cuenta de que el video está siendo relevante y llegue a más personas y el algoritmo por fin me haga caso. No tengo nada más que decir por ahora. Me despido y nos vemos en el siguiente video. Si no hay rebajas, nos vamos pa' Gamarra, nos queda